Entonces vamos a trabajar el día de hoy. Y recuerden pues de que estamos trabajando allí sobre la factorización, ¿verdad? Hasta este momento pues hemos visto ahí cómo factorizar con diferentes casos, ¿verdad? El factor común por agrupación de términos, la diferencia de cuadrados, la diferencia de cubos, y varios casos de trinomio, ¿verdad? El trinomio cuadrado perfecto, el trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción, el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, y este es, creo, el último de los casos que vamos a ver, que es el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Bueno. La característica que tiene este caso, pues, a diferencia del anterior, es de que ya ese término cuadrático, ¿verdad? O el de mayor grado, tiene un coeficiente. Y algo muy importante es de que ese coeficiente no tiene raíz cuadrada. Entonces, cuando en un trinomio nos vamos a topar que el primer término no tiene raíz cuadrada, definitivamente pues es lo más probable de que estemos ante un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Y entonces pues aquí vamos nosotros a factorizar de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer primero, voy a ir escribiendo acá, número 1, vamos a multiplicar el trinomio por una, vamos a escribir por la fracción unitaria del coeficiente principal. Cuando estamos hablando de la fracción unitaria del coeficiente principal, el coeficiente principal debemos de saber que es el coeficiente del primer término. Pero recuerden de que debe de estar en orden el trinomio, ¿verdad? Y el primer término siempre va a ser el de mayor exponente. Entonces, acá definitivamente pues sí está en orden y ese coeficiente es el número 6. Entonces, siendo allí ese número 6 el coeficiente principal, vamos a multiplicar por la fracción unitaria. ¿Cómo escribimos una fracción unitaria? Lo que hacemos es colocar la línea y colocar tanto como numerador como denominador ese coeficiente, que es el número 6, ¿verdad? Cuando nosotros colocamos como numerador y como denominador el mismo número, estamos formando una fracción unitaria. ¿Por qué unitaria? Porque recuerden de que una fracción también es señal de una división. Y si nosotros dividimos 6 entre 6, el resultado que nos da es 1. De esta manera, y debe de ser así fracción unitaria, porque entonces lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar el trinomio por el número 1, solamente que expresado de una forma distinta. Entonces, vamos acá a realizar esa multiplicación y entonces vamos a decir ahí 6 por 6 y escribimos 36 y copiamos la variable. Los únicos que se van a desarrollar en la multiplicación son el primero y el tercer término. El segundo término se va a copiar, ¿sí? Y entre paréntesis se va a escribir el número con el que estamos multiplicando, que es el número 6, y la variable, que es x. Ya vamos a ver de qué nos sirve ese término que nos queda ahí entre paréntesis. Copio ahí el signo, que es menos, y ahora multiplicamos 3 por 6.
18. ¿Ves? Ahí ocupamos nosotros el numerador para multiplicar. Ahora, ese denominador 6 se va a copiar. Entonces colocamos ahí la línea y escribimos el denominador 6. Bueno, ahí ya realizamos el primer paso. El segundo paso es factorizar de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros decimos que vamos a factorizar de la forma x cuadrado más bx más c, recordemos que fue el último caso que vimos y la característica que tiene este es de que entonces solo el primer término tiene raíz cuadrada. Y con el proceso que nosotros hicimos, eso fue lo que provocamos. Provocamos de que el primer término tenga raíz cuadrada, ¿sí? Que tenga raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de 36 es 6 y de x cuadrado es x. Esa raíz, recuerden de que se coloca en dos pares de paréntesis. ¿Sí? 6x y 6x. Ahora, yo les dije, ¿verdad? En un momento vamos a observar por qué lo que está dentro del paréntesis nos funciona. Entonces, observen que lo que tenemos en el paréntesis es la raíz del primer término. ¿Ven? Esto siempre va a coincidir. Y esto pues nos evidencia de que el proceso que estamos haciendo es correcto. Que lo que está en paréntesis es lo mismo que nos va a quedar de la raíz del primer término. Vamos a continuar aquí factorizando y a continuación lo que hacemos es copiar el signo, ¿verdad? Menos, ahora signos iguales, positivo, y entonces el segundo paréntesis nos queda con signo más. Voy a copiar ahí de una vez el denominador que es 6 y vamos a buscar esos dos números que completen esos paréntesis. Recordemos que para buscar esos dos números es con multiplicación, el tercero, que es 18, y con suma o resta dependiendo de los signos en los paréntesis, como aquí son diferentes, con una resta, el segundo término. Que el segundo término es el número 7. Entonces, los números que podemos utilizar acá son el 9 y el 2, ¿verdad? 9 por 2 es 18. Y 9 menos 2 es... Fíjate, entonces ustedes pueden observar de que es la pareja de números que cumple con ambas condiciones. Entonces, en el primer paréntesis vamos a colocar el número 9 y en el segundo paréntesis vamos a colocar el número 2. Entonces, ahí estamos. Ahora, una vez que ya factorizamos de la forma x cuadrado más bx más c, vamos a extraer el factor común de los paréntesis. Bueno, el hecho de haber multiplicado por una fracción unitaria provoca de que al momento de que nosotros estamos resolviendo acá, ¿sí? Lo que quedó en los paréntesis tenga un factor común. Pueden suceder diferentes situaciones. Puede suceder de que los dos paréntesis tengan factor común. Puede suceder que solamente uno de ellos tenga, ¿verdad? Entonces, vean. El factor común pues es un número. Entonces lo que nosotros nos vamos a preguntar es, ¿entre qué número podemos dividir al 6 y al 9? 3. Muy bien, entre 3. Entonces colocamos el 3 y realizamos la división. Abro paréntesis. 6 dividido 3, 2. ¿Sí? Y copio la variable x. Menos 9 dividido 3, 3. Cierro paréntesis. Ahora, por, aquí hay una multiplicación. Ahora, ¿entre qué número podemos dividir el 6 y el 2? 2. Muy bien, entre 2. Entonces hacemos la división.
6 dividido 2. 3x más 2 dividido 2. 1. En la línea y voy a colocar el número 6. Y entonces vamos a ir a el último paso. El último paso es eliminar factor común con el denominador. Entonces, como aquí tenemos una multiplicación, ¿sí? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto es 3 por 2? 6. 6. Lo mismo que tenemos en el denominador. Entonces, así como nosotros multiplicamos por una fracción unitaria al principio, al final también se va a eliminar. Se elimina el factor común y el denominador. Y entonces, ahí pues nos va a quedar la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Lo que nos quedó en paréntesis. ¿Y qué nos quedó en paréntesis? Nos quedó 2x menos 3, y el otro que es 3x más 1. Ahí se cierra paréntesis, y entonces esa es la respuesta de ese trinomio. Muy bien. ¿Estamos claros ahí con ese primer ejemplo? Sí, profe. Profe. Muy bien. Entonces, ¿me confirman ahí que ya hayan copiado? ¿Quinta te dejo aquí? No, me voy a poner. Ya, profe. Entonces, y vamos entonces a ver si siempre pues vamos a utilizar los mismos pasos, ¿bien? Vamos a utilizar los mismos pasos para factorizar. Entonces, vamos ahora con el segundo ejemplo. Entonces, como el primer paso es multiplicar el trinomio por la fracción unitaria del coeficiente principal. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el coeficiente principal de este trinomio? 3. Bien, el 3. Entonces, la fracción unitaria es 3 tercios. ¿Sí? Ahora multiplicamos y decimos 3 por 3, 9. Copio x al cuadrado. Copio el signo, copio el número 5, y entre paréntesis escribo el número 3 y la letra x. Cerramos paréntesis. Menos. Ahora, 2 por 3, 6. Pasamos ahí la línea y abajo vamos a copiar el denominador. Ahora, segundo paso, factorizar de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Qué vamos a hacer? Extraer la raíz de ese primer término y escribirla en dos pares de paréntesis. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9x al cuadrado? De 9 es 3 y de x cuadrado es x. Se puede dar cuenta nuevamente, ¿verdad? Que la raíz es lo mismo que está en el paréntesis del segundo término. Ahí. Copiamos el primer signo, menos, en el siguiente signos diferentes, positivo, perdón, eran signos iguales, positivo.
Y ahora vamos a buscar esos dos números que completan los paréntesis. Solo voy a trazar aquí la línea y voy a copiar el denominador. Entonces, vamos a buscar allí dos números que por medio de una multiplicación nos den el tercer término, que es 6. Y como los signos en el paréntesis son diferentes, que con una resta nos den 5. ¿Qué números son? 3 por 2. 3 por 2 nos da 6, pero 3 menos 2 no nos da 5. Entonces los 6 por números... 1. Muy bien, 6 por 6 por 1. 6 por 1 es 6. Y 6 menos 1 es 5. Entonces ahí podemos ver de que sí cumplen las dos condiciones. Entonces en el primer paréntesis recuerden que siempre vamos a colocar el número mayor, 6, y en el siguiente el número 1. Ahora, tercer paso, extraer factor común. Pues, ¿entre qué número puedo dividir el 3 y el 6? Dentro de 3. Entre 3, muy bien. Le decimos aquí, 3 dividido 3, 1, copio la variable, x, menos 6 dividido 3, 2. 2, cerramos paréntesis, por. Ahora, ¿entre qué número puedo dividir al 3 y al 1? Solo se puede dividir entre 1. 1. ¿Qué es el equivalente de escribir lo mismo? Destazamos ahí la línea y el denominador. Y el último paso es eliminar factor común con el denominador. Y entonces la respuesta, la factorización de ese trinomio es 1x menos 2 por 3x más 1. Y ahí está. ¿Estamos claros, chicos? ¿Hay alguna duda? No, profe. No, profe. Si no hay ninguna duda, pues hoy ahí vamos a finalizar. Todavía hace falta ahí 5 minutos, pero tengo una urgencia. Entonces vamos a finalizar ahí el día de hoy. Y el día de mañana pues vamos a ver otros ejemplos de cómo factorizar mediante esta forma, ¿sí? Y al día miércoles vamos a estar trabajando la hoja de trabajo número 4. Número 4. Adiós, profe. Feliz. Que profe le tenga. Adiós, profe. Feliz día.